cómo el decir sí a todos los demás constantemente nos falta el respeto a nosotros mismos. Bueno, cuando estamos en este estado de ser, estamos muy hipervigilantes. Estamos muy hipervigilantes de qué piensan las personas de mí, les agrado, están satisfechos conmigo. Cuando estamos constantemente haciendo eso, en todas nuestras relaciones, todo el tiempo perdemos conexión con nuestro mundo interior. Porque para estar tan sintonizados con lo que está sucediendo afuera, tenemos que perder la conexión con nuestras propias preferencias, deseos y necesidades. Y esto no significa que al sanar esto, nos enfoquemos solo en nosotros mismos o que seamos tan egocéntricos todo el tiempo y descuidemos nuestras relaciones. No, al contrario, en realidad. Es estar en conexión con lo que sucede aquí, al mismo tiempo que estamos en el mundo y en relación con otras personas. Entonces, el costo de complacer a todos todo el tiempo es que, bueno, muchas cosas. Sentimos que no sabemos quiénes somos. Nos sentimos resentidos en nuestras relaciones. Sentimos que estamos dando todo a todos y nadie nos devuelve nada. Pero puede ser un poco injusto, porque la gente puede no saber lo que necesitas si no lo expresas. Pero lo importante es saber que esta forma de ser, para muchos de nosotros, es un mecanismo de seguridad. Estamos tratando de sentirnos seguros, estamos tratando de sentirnos amados. Y a veces tenemos que hacer eso. Y cuando lo hacemos todo el tiempo, es cuando se vuelve totalmente agotador y no es sostenible en absoluto. ¿Cuál es la solución para superar el complacer a los demás? Para que puedas sentirte seguro dentro de tu cuerpo en lugar de buscar afuera y crear una falsa seguridad. Sí, son muchas cosas. Yo diría que la pieza central es aumentar tu tolerancia al malestar. La mayoría de las personas no tienen esto. Yo no Es tuve tan esto durante difícil. mucho tiempo. Podría tener malestar físico, Sí, sí, sí. podría entrenar y hacer ejercicio y agotarme físicamente. Pero me faltaba el valor emocional para mirar a alguien o simplemente decir Totalmente. no y ver que se molestaran conmigo. Simplemente no sabía cómo lidiar con eso. Es tan Tomó difícil. años de Sí. entrenamiento desarrollar esa habilidad emocional. Todavía no es agradable, pero ahora sí es algo que puedo Correcto. No manejar. divertirse. Sí, pero Sí, ya sabes, estar al teléfono con alguien que quería hacer un proyecto conmigo y estaba como realmente pidiéndome que hiciera esto y yo estaba como, no, sí, yo sí. no voy a hacer esto. Y él diciendo, vamos, pensé que éramos amigos. Y yo diciendo, no has hablado conmigo en 5 años. No somos Sí. amigos. Literalmente diciendo, no somos amigos. Y está bien. Eso no significa que tenga algo en tu contra. Quiero que tengas Sí, sí. éxito. Ujú. Deberías Sí, sí. prosperar y triunfar. Pero no necesitamos ser falsos amigos. ¿Verdad? Totalmente, sí. No necesitamos fingirlo. Solo porque salimos hace 10 años Sí. no significa que sea tu mejor amigo. Solo porque vivimos en la misma ciudad, no significa que debamos ser Exactamente. amigos. Recuerdo cuando tuve esta conversación con esta persona hace años y yo estaba como, no somos amigos. No creo que lo haya dicho nunca en mi vida. Sí, sí. Y fue un poco aterrador decirlo. Yo estaba como, se necesita valor para estar en la incomodidad. Se necesita valor para desarrollar esas herramientas emocionales. No es fácil si nunca las has desarrollado. Sí, no lo A menos es. que tuvieras algunas tendencias narcisistas de niño y simplemente dijeras no todo el tiempo. Supongo que tal vez eso es más fácil para ti, pero no fue fácil Sí, para y mí. especialmente si creciste en un hogar donde estabas en alerta máxima gran parte del tiempo, si estabas Sí, caminando sobre cáscaras de huevo con tus cuidadores, si tus cuidadores eran muy impredecibles o críticos. En realidad, aprendemos que no es seguro para mí decir no. no, no No se puedes. me permite tener necesidades. Tengo que asegurarme de que todos los demás estén felices, y no importa si yo no lo estoy. Y eso es un mecanismo de seguridad que se aprende tan joven y luego se lleva a la adultez. Sí, ¿Por qué? Porque funcionó, nos dio seguridad. está incrustado en tu sistema nervioso. Sí No lo puedes es. simplemente romper tu sistema nervioso de la noche a la No, mañana. Tienes que pasar por un desaprendizaje y un nuevo sí, aprendizaje en un viaje de sanación. es una Es una práctica, práctica. porque esa versión más joven que aprendió que necesito que la gente me guste para estar seguro. Esa Sí, parte todavía está en ti, congelada en el tiempo. Eso es trauma. Eso es lo que sucede durante el trauma. Cuando algún escenario en la adultez te recuerda esos primeros momentos, esa parte sale y dice, sé qué hacer aquí, cambiaré lo que estoy diciendo. Diré que sí, aunque quiera decir que no. Diré no, no hay problema, aunque en realidad estoy resentido. Así que busca sí. mucho la seguridad, y es comprensible.
Si alguien que está escuchando o viendo entiende que tiene esta tendencia de complacer a los demás o de adular, donde su sistema nervioso no tiene el valor de decir lo que realmente quiere decir con las personas, ya sea personas cercanas a ellos o personas semi-cercanas. ¿Cómo pueden comenzar un proceso para liberarse de ese trauma, de complacer a los demás, congelado en el tiempo, Sí, en todo su sistema nervioso desde años y empezar a desarrollar la sí, capacidad de liberarse? porque esta es una parte congelada, como mencionaste. Lo que significa es que está sucediendo inconscientemente. Así que la mayoría del tiempo ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo. Así que eso significa que para romper el patrón tenemos que llevarlo del inconsciente al consciente. Todo eso significa pausar. Pausa, desacelera, date cuenta de lo que estás haciendo. Y podría significar que todavía estás en el momento y complaciendo a los demás. Todavía estás recurriendo a lo habitual. La diferencia es que estás pausando y te estás volviendo consciente de ello, de una manera que no lo eras. No podemos sanar hasta que nos volvemos conscientes de ello. Así que tener perdón también. Esto no es una práctica de perfección. Creo que a menudo porque los complacientes son perfeccionistas y los perfeccionistas son complacientes porque encontramos seguridad y control en ser estas versiones perfectas y curadas de nosotros mismos. Y ese perfeccionismo puede infiltrarse en nuestra sanación. ¿Por qué no he solucionado esto aún? ¿Qué me ¿Qué pasa? me pasa? He ido a terapia. ¿Por qué no funcionó esto? Y discúlpame, no se trata de arreglar. Es una práctica diaria, momento a momento de simplemente notar lo que está sucediendo, desacelerar, hacer una pausa y ser curioso al respecto. Sí, Toma tiempo. Es toma sutil. tiempo. Yo creo que desarrollar un nuevo sistema nervioso toma tiempo de integrar las Sí, prácticas de sanación y lecciones diariamente. Es una totalmente. integración Sí, día a día donde dijiste que es como si ocurre un estímulo. Tienes que pausar y no volver a sí. la reacción inconsciente por defecto del sistema nervioso. Y decir, ¿de qué estaba pensando esta mañana en mi oración, meditación o mi reflexión sobre cómo quiero presentarme hoy? Sí, ¿Y cómo puedo responder de manera diferente con un poco de valentía hoy? ¿Sabes a lo sí, que me sí. refiero? Haciendo eso día a día con el tiempo comenzarás a desarrollar un nuevo sistema Sí, y nervioso. es muy sutil. Y creo que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto hemos cambiado, hasta que miramos atrás años antes. Y creo que lo que realmente empodera Oh, saber sí, es sí. cuando el cerebro está preocupado por el futuro o el pasado, están enojados conmigo. ¿Hice algo mal? La respiración siempre está aquí, y así siempre es nuestro portal de regreso a lo real. Si nuestros cuerpos están atrapados en el trauma, al estar con nuestra respiración, le decimos a nuestros cuerpos, no estamos allí. Sí. Estamos aquí ahora mismo, y eso es muy accesible. Podemos hacerlo en cualquier momento. Escuché a alguien decir una vez, a alguien de la generación más joven, en sus 20 años, decir que cada vez que salen de una habitación con gente, siempre se preguntan qué piensan los demás de ellos. Sí. ¿Qué está pasando cuando siempre estamos preocupados por la percepción que las otras personas tienen de nosotros después que salimos de la habitación? Creo que la mayoría de las veces ese es después de que nos vamos. Y creo que eso es lo que realmente es interesante. Y es un poco lo que exploro en mi libro. Es que es en las secuelas, porque es cuando ya no estamos en control de nosotros mismos. Hemos tenido la interacción, hemos contado el chiste, nos hemos presentado de la manera en que lo hicimos, pero una vez que dejamos la fiesta o dejamos el evento de trabajo, ya no podemos controlar cómo somos percibidos. Y eso se siente muy aterrador para alguien que ha Interesante. encontrado seguridad a través de ser querido. Porque, ¿cómo sé si les gusto? ¿Cómo sé lo que piensan de mí? ¿Están hablando de mí con su pareja ahora mismo? No lo sé, y eso da mucho miedo, pero para mí ese es el trabajo definitivo, rendirse al control, porque no podemos controlar cómo somos percibidos. Podemos controlar lo que decimos, cómo tratamos a las personas, pero cómo somos percibidos realmente no es asunto nuestro, y eso es difícil. ¿Cómo puede alguien crear verdadera satisfacción, paz y armonía en su vida, sabiendo que no puede controlar lo que otras personas piensan de ellos después de una interacción? Creo que está bien que no siempre se sienta pacífico y armonioso. Vale. Sí, sí. A veces la gente estará enojada con nosotros. A veces no les gustaremos. Y por supuesto, separemos esto de que seguimos siendo personas amables y cuando hacemos algo mal, seguimos asumiendo la responsabilidad de nuestras acciones. Sí.
Pero cuando estás siendo tú mismo y eres la persona de la que estás orgulloso y hay alguien que te malinterpreta o te percibe mal, ser malinterpretado o mal percibido es lo más aterrador para alguien que busca complacer a los demás. Y creo que la práctica se convierte no en cómo puedo controlar cómo soy percibido, sino en cómo puedo moverme a través de la incomodidad de ser percibido, porque siempre estamos siendo La percibidos. incomodidad de cómo somos percibidos y es Así como lo es, sí. desconocido. Tal vez les gusto, tal vez no. No puedo arreglarlo. Y entonces aparece esa parte complaciente. Está bien, la próxima vez que los vea, voy a estar súper bien. Voy a corregir su percepción de mí. Es solo la parte complaciente que está tratando de encontrar seguridad en hacer más y ser querido. Y la práctica realmente es rendirse a eso. En lugar de pensar, sobreanalizar y pensar demasiado y criticar en exceso lo que hiciste o no Sí, hiciste, ¿qué puede hacer alguien en el día a día para mostrarse como su verdadero yo y no preocuparse por lo que piensen los demás? creo que es mirar hacia adentro y decir, ¿eso me pareció verdadero? Porque como decía antes, perdemos totalmente la conexión con cómo nos sentimos y lo que pensamos. Sí, Muchos de sí. nosotros ni siquiera tenemos el conocimiento de qué soy yo, qué es ser yo, cómo se siente ser yo. Hablo de esto en mi libro. Di un ejemplo de cuando me gradué. Es tan tonto, pero refleja este sentimiento. Me gradué de la universidad y estaba mirando toallas en Bed Bath y Beyond y pensé, ni siquiera sé cuál es mi color favorito. ¿Soy solo una mezcla de las personalidades de todos? ¿Existo? ¿Quién soy cuando no estoy siendo percibida y tratando de agradar? Entonces, creo que es realmente tomar ese momento para mirar hacia adentro. Y solo ese proceso de mirar hacia adentro es la sanación, porque estamos rompiendo el patrón de siempre mirar hacia afuera, ¿sabes? Interesante. Cuando alguien es complaciente con los demás, es más que les falta confianza, les falta autoestima o les falta la comprensión de saber quiénes son realmente. Creo que todos esos son efectos secundarios de un comportamiento más profundo, que es no sentirse seguro. Y cuando constantemente buscamos Está bien. seguridad complaciendo a los demás, porque eso es lo que hemos aprendido a hacer. Y por cierto, la mayoría de las personas que buscan complacer a los demás empezaron por querer complacer a sus padres, y ese es a menudo el comportamiento aprendido. Luego, creo que el no conocernos a nosotros mismos, tener baja confianza, baja autoestima, es el resultado de hacer eso durante tanto tiempo y tiene mucho sentido, en lugar de como eso siendo el núcleo. ¿El núcleo de eso? Sí, Soy un padre primerizo, sí. gemelas de 6 Felicidades. meses. Gracias. ¿Cómo puedo abordar la paternidad para criar hijas conscientes, saludables, mujeres jóvenes para convertirse en su mejor versión, pero también ser capaces de ser ingeniosas y talentosas y con habilidades y emocionalmente inteligentes, pero no para complacer a su padre o a su madre o ser Sí. complacientes con la gente, Oh, sino también ser seres humanos respetables por y supuesto, sí. comportarse de maneras que eleven la sociedad y no hacer daño a nadie? Creo que, en primer lugar, sabes más sobre esto que yo, solo por el hecho de ser padre ya. Y también, por el hecho de que hagas esa pregunta, ya estás siendo un padre reflexivo y amoroso, Claro, porque te preocupa. Yo 100%. diría, sin embargo, que la habilidad más importante en la paternidad y en cualquier relación es la reparación. Ser capaz de cometer un error y volver a ese momento y decir, cariño, lo siento mucho, me equivoqué, te grité, eso fue mi culpa, no fue tuya. Y si quieres hablar más sobre eso, estoy aquí, pero solo quiero que sepas que te quiero. Lo que termina sucediendo es que, creo que para muchos de nosotros, para mí, al 100%, el conflicto era muy grande, muy volátil, y yo iba a mi habitación, lo procesaba por mi cuenta, y luego, una hora después, era seguro bajar de nuevo, y mi papá decía, ¿qué quieres para cenar? Simplemente se barría bajo la alfombra. Simplemente lo barría debajo de la alfombra. No hay Pero no, reparación. nunca, nunca, nunca. ¿Nunca se disculparía? Ni siquiera está Oh, en Dios su mío. vocabulario. Pero ahí hay un efecto que ocurre. Cuando eso está sucediendo, cuando eso sucede una vez, probablemente estará bien. Pero cuando eso está Cada sucediendo semana. una y otra vez, eso es algo llamado trauma complejo, que son estos micromomentos de no sentirse seguro, de no sentirse amado, día tras día, día tras día. Lo que termina sucediendo para un niño es que le damos sentido a eso pensando solos en soledad, en nuestra habitación.
lo que sea. Está bien, hice algo malo porque él estaba molesto, así que debo haber hecho algo malo. Y eso evoluciona con el tiempo de hice algo malo a soy malo. Y ese es ese sentimiento de yo soy una mala persona. Quizás soy una mala persona. Tal vez en secreto soy una mala persona. Tal vez estoy manipulando a todos en mi vida para que me amen. Y veo esto mucho en mi práctica. Es un sentimiento tan secreto y así la reparación corta directamente eso. No estamos diciendo que los padres nunca se equivoquen o nunca griten o nunca estén desregulados. Los padres no necesitan ser perfectos. Por favor, nunca lo hagan. No trates de ser perfecto. Pero ten el coraje y la humildad, el valor, supongo, de Decir, cometí un error o esto es sobre ti. me Sí. equivoqué. Y soy una persona y lo siento mucho. Eso es tan sanador para un niño. Así que diría eso. Reparar es la clave. Entonces, ¿dirías que hay un vínculo significativo entre las personas que han experimentado algún tipo de trauma y luego también se convierten en complacientes? Sí, totalmente. Específicamente, esto de lo que hablo de este trauma complejo, donde si creciste, escribo sobre esto, donde crecer era como el hogar, era como un suspiro contenido, como aprendí los estados de ánimo de mi papá por el sonido de sus pasos en las escaleras. Suena como un terremoto a veces. Conozco esa sensación. 100%, o incluso el ritmo de su respiración. Yo podía saber en qué estado de ánimo estaba. Y crecer en un hogar donde estabas en alerta máxima. Estabas, ya sabes, nervioso, gran parte del tiempo. Creo que ese es un escenario realmente común, donde el complacer a los demás surge porque aprendemos. Está bien, ¿qué puedo hacer? Puedo ser buena. Puedo ser perfecta. Y eso a veces funciona. Y para un niño, eso es muy empoderador. Es enfocarse en, ya sabes, la única cosa que puedes hacer. Dicho esto, comparto muchos escenarios y ejemplos diferentes de hogares que alimentan esa necesidad de complacer, y hay diferentes maneras en que puede manifestarse para las personas. Pero también, no es solo en casa. También complacer a las personas es un mecanismo de adaptación muy grande al acoso también. Es un mecanismo de adaptación para vivir en la sociedad, ya sea tu raza, sexo, sexualidad, discapacidad, neurodivergencia. Aprender a ser un camaleón y transformarte para sentirte seguro es una Sí. estrategia de seguridad muy brillante y puede manifestarse de muchas maneras diferentes. Si miras las matemáticas de la teoría evolutiva muy cuidadosamente, dice todo lo contrario. Básicamente dice que la probabilidad de que cualquier organismo haya sido moldeado para ver algún aspecto de la realidad tal como es cero.